esto. Caramba, es asombroso imaginarse a la gente de su vecindario, en el vecindario de Joseph Smith, siguiéndolo. Quizás hay tanto que cubrir, quizás podamos empezar. Hablemos sobre el mormonismo, cómo empezó todo y cómo se propagó por todo el mundo. Bueno, realmente empezó en el año 1820 con una visión que tuvo Joseph Smith. Después de mirar todas las otras denominaciones protestantes, se sintió confundido sobre cuál de esas iglesias era la verdadera. Joseph Smith se retiró a una arboleda y dijo que Dios Padre y Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que no se uniese a ninguna de las iglesias, pues todas eran una abominación de Dios y todos sus credos eran abominables. Y entonces eso fue el comienzo del mormonismo. Esa historia no nos dice nada hasta 20 años después y aprendemos que 6 años después de Joseph Smith aplicó para entrar a la iglesia metodista, él y su familia ingresaron a la iglesia presbiteriana. Pero finalmente Joseph Smith tuvo la visión de un ángel que le dijo que le habló de unas tablas de oro enterradas que contenían la historia de la gente que vivía en este continente, que él debía de traducir esas tablas, y entonces Joseph Smith tradujo esas tablas, las cuales se convirtieron en el libro de los mormones, y eso fue en 1829, y en 1830 Joseph Smith fundó la iglesia mormona, llamada originalmente la Iglesia de Cristo, y fue un líder carismático. Inmediatamente reunió gente a su alrededor, algunos de sus parientes, y luego se extendió a otras familias y amigos que eran miembros originales de la iglesia, pero al comienzo el mormonismo no era diametralmente opuesto a la fe cristiana, como lo es hoy día. Era solo otra forma más de ver las cosas, otra división entre las sectas protestantes de esos días. De manera que este es el comienzo. Y ha crecido para ser no solo un grupo, sino muchos. Así es una de las iglesias de mayor crecimiento en el mundo hoy en día, y creo que hay como 45 ramas que se han creado de la iglesia mormona. La iglesia mormona cuenta con casi 10 millones de miembros en este momento y 60,000 misioneros trabajando a tiempo completo, todo el mundo predicando a tiempo completo. Nos avergüenza un poco oír esto y pensamos acerca de la necesidad de salir y compartir nuestra fe católica. Exactamente. Bueno, las enseñanzas de la Iglesia Católica han cambiado desde el comienzo, ¿no es eso verdad? Correcto. Joseph Smith, por ejemplo, desde el comienzo creía en la Trinidad. Parece desde el mismo libro, inclusive en la introducción del mismo libro, se habla de que estaba aquí para proclamar a Jesucristo como el Dios eterno, pero los mormones no creen en Jesucristo como Dios eterno, y en todo el libro de los mormones uno puede encontrar referencias a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios. Hay algunas ideas de mortalidad ahí, pero finalmente Joseph Smith cambió sus teorías acerca de Dios. Luego se involucró en ciertas enseñanzas judías, cabalísticas sobre la polaridad de dioses, y casi al final de su vida, cerca de 1842 o algo así, Joseph Smith introdujo la idea de que no hay un solo Dios, sino que hay muchos dioses. De hecho, tantos dioses en el universo como arena hay en la playa, y nosotros adoramos a uno de esos dioses que una vez fue hombre y se convirtió en Dios después de vivir de acuerdo a los principios morales mormones. Lo cual es un modelo diferente, pero entonces, ¿cuáles son algunas de las características hoy en día de la teología mormona que pudieran enfrentar algunos de nuestros oyentes en los vecindarios? Bueno, yo creo que la característica principal, la más sobresaliente, se encuentra simplemente en la Trinidad, la cual es una de las bases de sus doctrinas, no la base de la doctrina de nuestra fe. Por ejemplo, la Iglesia Católica que conocemos cree en la adoración de un solo Dios que se muestra a nosotros en 3 personas. Los mormones creen en 3 dioses: el Padre como Dios, Jesús como Dios, el Espíritu Santo como Dios. Y el Padre posee un cuerpo físico tangible como Jesús. Él tiene cuerpo, pues una vez fue hombre, el cual vivió en el planeta en alguna parte ocupando un espacio, y progresó hasta convertirse en Dios. Ese Dios posee muchas esposas diosas y produjo una cantidad de hijos espirituales que más tarde vinieron y recibieron un cuerpo físico en esta tierra. Y ese Dios físico, el Padre, al cual ellos llaman Elohim, tuvo relaciones sexuales naturales con María para procrear a Jesús, lo cual es totalmente contrario a la fe católica que enseña la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Entonces, esa es una doctrina muy diferente sobre Dios. Jesús es simplemente un hijo espiritual del Elohim. Él no era un Dios eterno, y el Espíritu Santo es simplemente una persona, un espíritu que no es omnipresente, solo puede estar en un solo sitio una sola vez, y finalmente va a recibir un cuerpo físico. Entonces es un punto de vista diferente de Dios, y el punto de confusión es que cuando uno dice Dios y los mormones dicen Dios, es fácil pensar que se está hablando sobre lo mismo, lo cual no es así.
¿Qué puedes decir sobre si ellos creen en varios cielos e infiernos? Correcto, por supuesto que la enseñanza católica es de que hay un solo cielo y un solo infierno, y en el mormonismo hay tres cielos diferentes. Hay el reino celestial, el reino terrenal y el reino celestial. No hay tal cosa como el infierno en el mormonismo. Existe un lugar, la oscuridad exterior, donde van a ir el diablo y los ángeles que lo siguieron, conjuntamente con los apóstatas. Ese es el lugar donde yo voy a ir. Los otros tres grados de gloria son para diferentes grupos de personas. El reino superior, el reino celestial, es a donde van a ir los mormones fieles que se han casado y van a progresar hasta convertirse en dioses. El próximo reino es para las personas buenas que vivieron en la tierra pero que nunca aceptaron el mormonismo. Por ejemplo, nuestro Santo Padre va a ir al reino terrenal. El reino celestial es donde van a ir los asesinos, adúlteros, las personas que han vivido una vida inmoral. Pero Joseph Smith dijo que ese lugar es tan maravilloso que cometemos suicidio simplemente para ir allí. Y finalmente vamos a ir allí llevando nuestras vidas. Bueno, el concepto, por supuesto, que ellos son la única y verdadera iglesia viviente sobre la faz de la tierra y que había una apostasía total y completa y que la iglesia tenía que ser restaurada. ¿Cómo entra Satán y sus horas en esta educación? Es interesante, Satanás es simplemente uno de los hijos espirituales de Elohim. Entonces Jesús y Satanás eran hermanos espirituales junto con otros hermanos en una vida preexistente, y ellos, por supuesto, creen que el diablo es una figura real y tienta a la gente y así por el estilo. Entonces no es muy diferente a lo que pensamos de los católicos. La mayoría de las cosas de las que has hablado son las mismas cosas que van a decir los misioneros en las puertas cuando abordan a alguien. Bueno, es realmente opuesto, Marcos. Cuando un misionero enseña a la gente, enseña un sistema muy sistemático de lecciones que muestran principios muy básicos acerca de la iglesia mormona. Ellos enseñan que Dios nos ama, que tiene un plan para nosotros, que Él va a llevar a cabo ese plan por medio de Jesús y que hace eso a través de los profetas a través del tiempo, y en nuestro tiempo se llama el profeta Joseph Smith. Entonces es una enseñanza muy simple. Como misionero mormón nos enseñaron que solamente nosotros podíamos convertirnos en dioses porque nadie tiene el Espíritu Santo excepto los mormones, y por lo tanto ellos no pueden entender esa doctrina tan profunda sin el Espíritu Santo. La verdad es que si llegamos a la puerta de alguien y decimos: hola, somos de la iglesia mormona y queremos compartir con ustedes el mensaje sobre cómo convertirse en Dios, la mayoría de las personas nos van a tirar la puerta en la nariz. Pues hay algo en nuestro espíritu que nos hace saltar cuando oímos eso, pues sabemos que hay algo más grande que nosotros y no somos nosotros. Entonces no es hasta que uno llega a la iglesia mormona y es bautizado y luego rodeado de una fuerte cultura mormona y uno empieza a aprender esas cosas, y es mucho más fácil aceptar cuando se ve personas morales, maravillosas, muy buenas e inteligentes. Todo este movimiento de misiones es bastante asombroso, es perverso en todas partes. Dinos cómo comenzó todo eso y cómo se ha vuelto tan efectivo. Bueno, la iglesia mormona se encontraba solo en 8 o 9 países a mediados de los años 40, y ahora creo que se encuentra en 140, 160 países alrededor del mundo. Ellos cuentan con 60,000 misioneros a tiempo completo que entregan 1 año y medio a 2 de sus vidas para predicar el evangelio mormón. Uno trabaja, por ejemplo, en 10 estados. Uno se levanta a las 6:30, tenemos 2 horas de estudio, salimos a la calle a las 9:30 y luego nos ponemos a tocar puertas o enseñando lecciones o abordando a los referidos. En lugar de regresar 2 veces para tomar nuestros alimentos, estamos en la calle hasta las 9:30 de la noche. Disponemos de 1 hora para comer algo, nos ponemos a llenar informes sobre las visitas y tareas que hemos cumplido en ese día, los entregamos a nuestros líderes y luego nos echamos a la cama, prácticamente muertos. El horario que yo tenía cuando era misionero mormón disponía de 5 minutos, 10:25 hasta las 10:30 para orar, y era el único momento. Es casi un sueño lo que tienen los niños en la iglesia mormona, pues desde pequeños sueñan con ser misioneros. Bueno, correcto. Desde que son pequeños cantan canciones sobre ser misioneros, sueñan con hacerse misioneros. Uno admira a las personas que han sido antes misioneros, y entonces es algo por lo que uno trabaja toda su vida. Por supuesto que la iglesia no sufraga los gastos. Uno mismo se paga sus gastos y se provee sus propios medios para ir a esa misión de 2 años. ¿Cuál es el motivo principal detrás de esta misión de evangelización que guía a esta gente? Si no están allí para atraer a la gente de Cristo, ¿cuál es la meta del misionero mormón? Bueno, el misionero mormón piensa que él está guiando a alguien hacia Cristo, pues ya que creen que esta es la única y verdadera iglesia de Cristo en el mundo, ellos creen que están guiando a las personas hacia Cristo, pero por supuesto esto ayuda a crecer a la iglesia mormona. Ellos creen que están estableciendo un reino invisible en la tierra y que esperan predicar el evangelio a todos, no importa lo que sean y quién sean.
Entonces ellos hacen eso a través de este programa intensivo de misioneros. Tú habrás visto probablemente sus comerciales de televisión donde se puede llamar a un número determinado de teléfono y eso les ha significado cierto éxito, pues la gente que llama generalmente está buscando algo, ellos están vacíos espiritualmente y están en búsqueda de algo. Y te habrás dado cuenta de que sus